titula Gobernar el algoritmo y no que el algoritmo nos gobierne. Así que os voy a lanzar una pregunta a los tres. ¿Por qué creéis que es necesario gobernar el algoritmo y no que el algoritmo nos gobierne? Evidentemente es necesario gobernar el algoritmo y no que el algoritmo nos gobierne. Pero de lo que tenemos que darnos cuenta, ante todo, es que la llegada de la inteligencia artificial a nuestro mundo es definitiva. Ha venido para quedarse. En segundo lugar, que su proliferación va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque en realidad nos está sustituyendo en nuestras funciones y actividades inteligentes. Y como también se ha apuntado, el entender un crecimiento exponencial es algo muy complicado de asumir. Vivimos un cambio de época. Termina la vieja época meramente digital y ahora entramos en la época de la actividad inteligente de las máquinas. Miren, cuando empezó la informática, allá por mediados de los años 80, pues la idea que nos hicimos, que es que había que tirar la máquina de escribir porque ahora teníamos una máquina de escribir muchísimo más rápida y mejor, más polivalente. Lo que ocurre ahora es algo completamente distinto. Ahora es que la máquina escribe sola. Ojo, y no escribe sola al dictado, escribe ella sola. Esa es la gran diferencia. Partimos de una situación en la que es radicalmente nueva, que es que esto no había pasado antes en toda la historia y, pues estamos poco preparados para dar una respuesta. ¿Cómo hacer? Para poder gobernar el algoritmo. El derecho va a llegar siempre en segundo lugar, es lógico. Primero existe la enfermedad y luego tiene que venir el diagnóstico y la terapia. Que lo hagamos al revés es bastante difícil, por no decir imposible. Entonces ahora, desde el punto de vista del derecho, estamos en disposición de, en primer lugar, lograr algo que no tenemos todavía, y es un control sobre las máquinas de inteligencia artificial. Este control puede venir dado por dos vías. Primero, una regulación. Y luego está la segunda parte del control, que es que el propio ser humano sepa lo que tenga entre manos y sepa utilizarlo. Esto es lo más difícil, más que la regulación. ¿Y saben por qué? Pues miren, porque el ser humano cuando utiliza una inteligencia artificial se enfrenta a algo que le produce respuestas inteligentes. ¿Cuál es nuestra primera impresión? Vamos a ver, confiesen, cuando utilizan ChatGPT, ¿a que le piden las cosas por favor? ¿Para qué se las piden, por favor? Es una máquina. Nuestro gran error y nuestro punto de vista completamente equivocado, y con esto termino, es que estamos considerando las máquinas como, por lo menos con un reflejo de humanidad, como algo que es parecido a nosotros, como una alteridad, un otro. La máquina es un otro yo. No, de modo alguno, la máquina no es humana. Yo creo que es necesario gobernar el algoritmo, incluso dando un paso más, como ha explicado también el profesor Balaguer de manera magistral, llegar a constitucionalizar el algoritmo. Yo creo que en este sentido la experiencia de Internet, de la aparición de Internet, yo creo que nos tiene que servir de alguna forma como ejemplo y de algún modo también como contramodelo. Es decir, cuando apareció Internet y cuando comenzó a extenderse Internet, pensamos que eso era un mundo que podía vivir sin reglas, ¿no? O con muy pocas reglas, en el sentido de que pensábamos que se iba a poder autorregular. Y hoy, pasado ese tiempo, estamos comprobando que eso quizás fue así en alguna parte, pero que fue así muy defectuosamente. Creo que ahora es un nuevo momento histórico en el que tenemos la oportunidad de, ante una nueva realidad, como es la inteligencia artificial y su desarrollo, tener otra actitud. Entonces, ¿por qué regular o constitucionalizar el algoritmo? Realmente para cumplir también ya nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la propia Constitución, desde el año 78, habla en su artículo 18.4 de que la ley limitará el uso, utilizaba entonces el término ya desfasado de informática, pero que nos sigue sirviendo, ¿no? Y ese artículo 18.4 habla de que la ley limitará el uso de la informática, y en informática podemos poner tecnología, inteligencia artificial, Internet, mundo digital, etcétera, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? Por lo tanto, es necesario y es obligatorio jurídicamente regular esa realidad.
un Estado social y democrático de derecho cuya norma suprema es la Constitución, no podemos sustituir el imperio de la ley por la dictadura del algoritmo. Debemos tener en cuenta que el reglamento de inteligencia artificial europeo es insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la finalidad de la norma europea no es regular de forma específica el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, sino garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Y de paso, pero solo de paso, salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, pero en relación única y exclusivamente con ese tipo de sistemas. Es por este motivo por el que considero que el Estado, y en nuestro caso particular las comunidades autónomas, deben adoptar normas específicas que disciplinen el uso y la adquisición de los sistemas algorítmicos en las administraciones públicas. Aquí debemos tener presente que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial parte de un concepto sumamente restrictivo que deja fuera del ámbito de aplicación de la norma numerosas tecnologías informáticas que en la actualidad se utilizan por la Administración y que inciden igual, si no más, en los derechos e intereses de los ciudadanos o de los interesados. Un ejemplo de las lagunas que presenta este concepto restrictivo de sistema de inteligencia artificial lo encontramos, por ejemplo, en los programas informáticos que emplea la agencia tributaria para la selección de los contribuyentes, que van a ser o pueden ser posteriormente objeto de actuaciones inspectoras. Pues bien, como estos programas informáticos no entran en el concepto normativo de sistema de inteligencia artificial, quedan fuera por completo del ámbito de aplicación de la norma y, por tanto, no se sujetan a los requisitos previstos por este reglamento. En definitiva, lo que quiero trasladaros con esto es que el hecho de que exista una norma europea que regula la inteligencia artificial no significa que no sea necesario adoptar normas específicas que disciplinen el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. En septiembre de este año, de 2025, el gobierno de Albania dio un paso más allá, casi revolucionario, al nombrar a una inteligencia artificial llamada Diela como ministra de Contratación Pública para gestionar los procedimientos de licitación. Ante esta realidad, me gustaría preguntarte, Enrique, ¿qué aplicaciones y qué ventajas crees que puede tener la inteligencia artificial en un tema que tú dominas mucho, que es el de los procesos políticos y de decisión democrática? ¿Podría reforzarlos? Estamos viendo ya en procesos participativos, en procesos electorales para la elección de representantes o decisiones de otro tipo, más de tipo referendario, por ejemplo, los peligros que son evidentes y que no podemos cerrar los ojos ante ellos. Hay que regular los riesgos de la posible intervención de hackeos de procesos electorales, de desinformación asociada después a la construcción de una opinión que se va a transmitir por medio de un voto, por medio de una participación en un proceso del tipo que sea, deliberativo, participativo, etc. Entonces ahí hay unos riesgos que evidentemente están allí, pero creo que esas mismas herramientas y esas mismas cuestiones pueden ofrecer quizás oportunidades, ¿no?, que podemos utilizar para la gestión de información, ¿no?, y para la gestión de un volumen considerable de datos. La inteligencia artificial puede ayudar. Que los gobiernos y las administraciones cada vez tomen más decisiones basadas en los sistemas algorítmicos, ¿es positivo para el ciudadano? ¿Qué riesgos tiene? Es positivo, pero existen riesgos. Y precisamente por este motivo tiene siempre que existir un empleado público que supervise la actuación administrativa algorítmica. Estos programas, que no se nos olvide, son meras herramientas al servicio del ciudadano. La implantación de la inteligencia artificial o de los sistemas algorítmicos ha de ir acompañada de las garantías necesarias que minimicen y mitiguen estos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en nuestro caso? Pues errores en la aplicación de la norma, situaciones de discriminación o perpetuación de patrones discriminatorios, porque no olvidemos que la discriminación es un fenómeno que ya existía antes de que la inteligencia artificial llegara a nuestras vidas. Dicho esto, los aspectos positivos considero que superan con creces los aspectos negativos. Sin embargo, para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, necesitamos llevar a cabo, en mi opinión, una reingeniería de los procedimientos de actuación de la Administración.
De hecho, una de las propuestas que realizo en el grupo de trabajo es la inclusión de una presunción de falibilidad de las decisiones algorítmicas desfavorables, es decir, de aquellas que incidan negativamente en la esfera jurídica del interesado. Creo que con esta presunción garantizaríamos la supervisión humana a la vez que agilizamos y simplificamos el procedimiento, porque todas las decisiones algorítmicas que fueran favorables producirían plenos efectos. Con este proceder yo creo que sería posible una implantación generalizada de la inteligencia artificial y de los sistemas algorítmicos que a su vez también sea respetuosa con los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Crees que las máquinas, la inteligencia artificial, los robots son personas, no, evidentemente no personas físicas, pero bueno, otro tipo de personificación o son cosas? ¿Cómo tiene que afrontar el derecho este debate? Todos sabemos que son cosas, son más precisamente herramientas, como hemos venido señalando. Ahora bien, cuando asumen una forma más o menos humana el robot androide, pues entonces vamos a tener tendencia a tratarlos como a otras personas, como a sujetos o por lo menos como unas personas de segunda categoría. ¿Tenemos que tratar a las inteligencias artificiales como esclavos? No podemos perder nuestro tiempo hablando con máquinas, cuando podemos interactuar con seres humanos, que esas son las interactuaciones realmente valiosas. ¿Y qué ocurre cuando los robots, esos esclavos, nos provocan daños? ¿Cómo tiene el derecho que reaccionar ante esa situación? Sí, bueno, esta es una cuestión que empecé a estudiar desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Tienen problemas en los concursos de fotografía para no meter la pata y seleccionar la foto que ha sido creada con un sistema de inteligencia artificial, porque lo hacen muy bien. Lo ha creado la máquina. Y el autor de eso es la máquina. Pero eso no quiere decir que los derechos de propiedad intelectual sobre esas creaciones sean de la máquina. La máquina no es una persona, no es un sujeto, no tiene humanidad y no tiene derechos. Los tiene la persona que haya utilizado la máquina. La responsabilidad, lo mismo. Si un robot quirúrgico causa daños en una operación, el responsable va a ser el que lo esté utilizando. O la compañía médica de servicios, si es completamente autónomo. El problema está en los errores sutiles que se introducen en el curso de las respuestas de la máquina. ¿Por qué? Bueno, pues porque las nociones verdad, mentira, realidad o irrealidad para la máquina no significan nada. Ya hay demandas en Estados Unidos contra OpenAI por daños producidos por el sistema ChatGPT. En concreto, animó a un adolescente a suicidarse. Suicidio, para un sistema de inteligencia artificial, es una palabra que empieza por S, nada más. Y entonces el problema está eso, que cuando tratamos a las máquinas como personas, podemos sufrir daños físicos o psicológicos. ¿Se te ocurre que existe algún otro mecanismo, herramienta que pueda ser útil para reforzar este espacio propio de los ciudadanos ante el uso de la inteligencia en los espacios públicos? Creo que tenemos en nuestro modelo jurídico un sistema de derechos fundamentales y de garantía de derechos fundamentales suficientemente válido también para ser aplicado a una nueva realidad. Por ejemplo, tenemos ya sentencias recientes del Tribunal Constitucional que resuelven recursos de amparo, ¿no?, por posible vulneración de derechos fundamentales, de derechos clásicos, pero de conflictos que se han originado en el espacio digital, ¿no? Pues, por ejemplo, conflictos entre la libertad de información y el derecho al honor en redes sociales, ¿no? Hay una sentencia reciente del año 22 del Tribunal Constitucional y allí explica que el derecho y el contenido esencial del derecho no ha cambiado, pero que desde luego está sometida a unas peculiaridades y a unos condicionamientos hoy que no son los mismos que en 1980, ¿no? Entonces, que para garantizar ese derecho, para atender a ese derecho, no tenemos que cerrar los ojos a esa realidad, al contrario, tenemos que atender a esas peculiaridades, pero para seguir defendiendo el contenido esencial
de ese derecho, ¿no?, que ya teníamos reconocido. ¿Cuál debería ser la estrategia para implantar la inteligencia artificial en la administración aragonesa? Aragón necesita una norma con fuerza de ley que regule el uso y la adquisición de los sistemas algorítmicos en la administración pública. Debe ser una norma, primero, que parta de un concepto amplio de sistema algorítmico. Segundo, que garantice plenamente la explicabilidad y la transparencia de las decisiones algorítmicas. Y tercero, que tenga un fundamento filosófico que parta del humanismo tecnológico y que ponga la eficacia y la eficiencia al servicio de la ciudadanía. La administración algorítmica hacia la que transitamos se va a caracterizar principal y esencialmente por la hibridación de la toma de decisiones administrativas, en la que en muchos casos participarán a partes iguales los seres humanos con las máquinas. Tenemos que tener muy presente que todo avance científico-tecnológico ha de procurar siempre, siempre, siempre el máximo bienestar de las personas. En el caso de la administración, la norma que regule el uso de la inteligencia artificial y de los sistemas algorítmicos en las administraciones públicas habrá de conectar los principios de eficacia y eficiencia con los derechos y libertades de los ciudadanos constitucional y legalmente reconocidos. Sin más, gracias.